tenés dos opciones. Te volvés a tu casa o te arrastramos a vos y a tu hija. Te estaban pidiendo hacer rituales para mantenerte en estado de pánico. La cuarentena fue un muro de Berlín en la casa de cada persona. Hoy vamos a tener otro episodio especial de Tecnología Informal. Vamos a hablar de un evento que me marcó la vida mía, a muchas personas en el mundo y también en Argentina, que fue la pandemia, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que fue esto como un evento histórico, ¿no? Porque a mí como millennial, ¿no? Que en mi generación me tocó ver obviamente muchos eventos importantes que marcaron a mi generación, ¿no? Como fue en el 2001, ¿no? No solo la parte argentina, que fue una parte muy importante, pero el evento global del 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas. Yo me acuerdo que tenía 16 años cuando lo vi en la tele, me acuerdo que estaba mirándolo en la tele cuando ya había caído uno, estábamos entre el primero y el segundo, ¿no? Avión, y fue un evento que cambió la percepción del mundo sobre la seguridad global, donde se crearon guerras por eso, pasaron guerras, cambió cómo era viajar en avión. Antes de eso, por ejemplo, ahora que vos vas al aeropuerto y te piden las zapatillas, eso pasó por el 2001. Antes no te pedían las zapatillas, era mucho más relajado todo el tema de seguridad en los aeropuertos. Se creó como un pánico global, no se podía viajar. Fue algo que marcó mucho a mi generación. Y también como millennial viví el 2008. En Argentina fue muy distinto porque Argentina en particular no sufrió el 2008 específicamente. Fue un evento particular de la historia nacional, pero lo que fue la crisis global financiera fue muy importante en cómo cambió la forma de manejar. Se manejó Europa. Fue una divergencia muy grande de lo que fue Europa y Estados Unidos en cómo lidiar con crisis financieras. Y además fue el nacimiento de Bitcoin, ¿no? Que vino en gran parte como una respuesta a lo que estuvo pasando con esa crisis. Y también, obviamente, me tocó pensar en eventos históricos que marcaron la identidad argentina, ¿no? Que, a ver, pensarlos porque no los viví. Y como millennial, el evento canónico que se debate o se discute o se habla fue la dictadura del 76. O también la hiperinflación del 89 de Alfonsín. Son dos grandes eventos que marcaron, por ejemplo, una predilección enorme por tener dólar sobrepeso en este país, o bueno, la señal política antimilitar, antiejército, antidictadura, que fue el 76, que somos un país que tuvo muchas dictaduras, muchos golpes de Estado, no dictaduras, pero diría golpes de Estado tuvo un montón a lo largo de su historia, pero ese fue como el último, ¿no? Y generó un cambio, bueno, en la sociedad. Y obviamente que cuando uno ve los registros históricos de estos eventos, digamos, está todo contado por personas que tienen sus propios bias, sus propias agendas, y vos ves muchos, viste, el que está a favor, el que está en contra, el que está en el medio, el que se quiere hacer loco, hay un montón de cosas. Y a mí soy una persona muy experiencialista, me gusta preguntarle a la gente cómo lo vivió. Y yo le pregunté a mis padres, a la generación y a los amigos de ellos, a su generación, ¿no? Cómo vivieron la hiperinflación, cómo vivieron la dictadura, qué es lo que les pasaba. Y las historias de cómo ellos lo perciben es algo muy distinto, ¿no? Lo que te dice un registro histórico que te cuenta ya un resumen, ¿no? De un montón de medios, por así decirlo, en lugar de lo que vivió cada persona, cada individuo. Y estos eventos obviamente que marcaron generaciones y van a ser, digamos, se van perdiendo a lo largo del tiempo, pero viven una o dos generaciones más, y yo estoy seguro que vos, Luna, cuando crezcas, en algún momento vas a decir, papá, ¿cómo fue la pandemia? Porque yo ya existía, yo ya nací cuando pasó la pandemia, ¿cómo fue? Y bueno, este episodio es un registro histórico para vos, es un registro para que entiendas cómo fue tu primera crisis global, también argentina. Vos estuviste ahí, lo viviste, lo sufriste, a pesar de que como eras bebé no lo podías interpretar. Y vas a tener este registro histórico mío, experiencialista, contándote cómo fue, ¿no? Y para esto vamos a hablar un poquito de cronología primero. Primero, en noviembre del 2019, naces vos, Luna. Y en esa época yo había tenido un problema con la visa, por la que la visa no había llegado a tiempo a salir antes de que vos tengas que nacer. Así que fue inconveniente, digamos, el cronograma de tu nacimiento.
Pero bueno, nuestro plan era que íbamos a quedarnos acá, íbamos a estabilizar la situación cuando vos estés lista para viajar, íbamos a volver todos para Estados Unidos. Esta era la decisión hecha, además, era un accidente que estemos en Argentina nosotros. Y era totalmente temporal. Nosotros teníamos un alquiler temporal, no teníamos mueble, no teníamos obra social. Imagínense eso. El hospital, tu nacimiento lo pagué en efectivo en una bolsa de cash. O sea, porque no tenía obra social. Pero para diciembre del 2019 pasó algo muy raro en las redes. Empezaron a surgir un conjunto de videos con chinos mostrando como situaciones donde la gente colapsaba en la calle. Y eran muy raros esos videos. Eran raros del estilo que parecían actuados, pero era muy difícil concebir que alguien actuaría semejante cosa, ¿no? Esto es época pre-AI. Pre-AI no estaban generados, tenías que pagarle a un tipo para que actúe que se estaba enfermando. Y era como un conjunto de videos muy variados, donde venía gente y rescataba gente del piso. Y era muy raro porque el video, ese esfuerzo indicaba que el video requería como una convicción del otro lado. Pero a su vez, el video no estaba hosteado en YouTube, en redes sociales occidentales, estaba en servicios falopa, servicios no registrados, no sabías quién lo había publicado, no había ningún tipo de control, no había ningún... Era como videos truchos, era muy difícil de entender qué es lo que estaba pasando, pero había alguien con una intención de mandar ese mensaje, se están muriendo la gente de una enfermedad en China, ¿no? Y eso generó mucha intriga en la internet, pero era muy difícil de creer por esto, ¿no? Ahora, las noticias de que estaba pasando algo en China con una enfermedad eran reales, o sea, había una noticia sobre eso y empezó a haber un poquito como de investigación sobre eso. Pero eran muy pocos creíbles, entonces la internet no le dio mucha pelota. Lo que sí pasó es que para enero la CDC empezó a decir, che, hay algo que está pasando en China. O sea, vamos a ir a ver qué onda, qué es esto, vamos a ir a hablar con científicos en China y vamos a empezar a evaluar qué está pasando. Y fue muy raro porque fue un periodo donde todo el mundo le dio como completa... Ignoraban esto, porque la realidad es que todos los años o cada tantos años siempre viene la gripe A, la gripe aviaria, viene algún tipo de enfermedad y siempre te asustan un poco y como que nunca termina siendo en algo muy importante. Pero me acuerdo de una charla muy importante de Balaji. Balaji es un personaje de la industria tech, fue alguien muy importante, fue un CTO de Coinbase. Y Balaji es muy famoso por hacer predicciones locas. Es una persona que va y te dice, bueno, dentro de 10 años están los autos voladores. Eso no es loco. Loco es, dentro de 10 años desaparecen los estados y cada persona es un estado en sí misma y habla de ese tipo de temas, hace predicciones muy locas. Y hay una charla en la que está él, donde él dice, bueno chicos, yo soy biólogo, de hecho es como un biólogo epidemiólogo, él tiene algún tipo de exposición a este tipo de disciplinas, está leyendo lo que pasa en China, lee los papers y el tipo dijo, se viene una bomba mundial, prepárate que se van a cerrar todas las fronteras, se van a cerrar los procesos migratorios, viene un resurgimiento del nacionalismo, vas a quedarte encerrado en tu casa, te van a encerrar. El tipo empezó a tirar como todas esas frases y era como literalmente increíble, no rara, eran literalmente increíbles, yo no lo podía creer. Y yo en esa época estaba trabajando en una startup de salud, Circle Medical, que era una startup que ayudaba a médicos a atender a pacientes clínicos, era clínico. Y empezamos a leer las minutas de la CDC. La CDC empezó a publicar casi diariamente noticias sobre qué estaba pasando con este virus, si estaba saliendo de China, quién era el afectado, qué era lo que estaba pasando, porque las noticias iban subiendo la temperatura de que se estaba esparciendo, que se estaba muriendo gente, estaban estos videos, había como algo estaba pasando, ¿no? Y la preocupación nuestra era, bueno, si viene alguien, ¿cómo diagnosticamos que lo tiene? Y tenemos que llamar a la CDC. ¿Cuál es el riesgo sobre los médicos? Los médicos estaban muy nerviosos. La mitad del personal médico estaba muy nervioso de cuál era el protocolo que había que tomar para no enfermarse, porque una de las noticias era que se estaban muriendo los médicos. Y los médicos decían, che, no me quiero morir. Tipo, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a poner cosas de protocolo, ¿no? Como todos que vengan con máscara. Empezó a aparecer un poquito de eso. Para tomar los recaudos, ¿no? Y nosotros leíamos lo de la CDC y era bastante interesante porque eran como papers que los sacaban en 2 patadas y es como un paper que no es lo mismo que un estudio ciego, ¿no? Es un paper que analiza como qué es lo que pasó en un lugar.
Pero bueno, venía con cierto nivel de confianza, como que tenía bastante sentido, o sea, la comunidad científica médica empezaron a decir, sí, esto es lo que está pasando, y había algunos consensos que ya se sabían en enero, febrero del 2020, que era que esta enfermedad no afectaba a los chicos, que no se transmitía en los aviones, eso es muy importante, y que no se transmitía en espacios abiertos, o sea, era una enfermedad que se transmitía en espacios cerrados, como la gripe. La realidad es que la gripe funciona así. Para febrero empezó a esparcirse todo este tema y el mercado de Estados Unidos, tipo el privado, empezó a reaccionar. Yo estaba siguiendo mucho más las noticias de Estados Unidos que Argentina en ese momento y se volvió muy canon un evento donde Andreessen Horowitz dice: en nuestras meetings nadie se da la mano, de ahora en más. Porque era una precaución para que la gente no se infecte de COVID, de esta enfermedad que estaba saliendo, ¿no? Entonces empiezan a sacar esta nota y los medios tradicionales lo burlan. Lo burlan a Andreessen Horowitz diciendo: mirá estos venture capital, que son unos gallinas que no se animan, mirá lo que están diciendo. Pero bueno, ya había una reacción privada, como que la gente decía, che, por ahí esto es mucho más grande de lo que nos imaginábamos y se viene algo feo, ¿no? Y nosotros ya veíamos en las visitas médicas bajando, ¿no? Como que la gente decía, bueno, si yo tengo un problema de largo plazo y lo puedo evitar, por ahora no voy al médico, porque no sé si yendo al médico me estoy exponiendo al que el médico me contagie de COVID por otro paciente, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época, para enero, febrero, en enero vos tenías un mes y días y te llevo para el RENAPER. RENAPER es donde sacás el documento, al menos en esta época. Y me acuerdo que te llevo al RENAPER de Libertador y estamos como una hora tratando de sacarte una foto, porque yo quería sacarte el DNI y el pasaporte. ¿Por qué? Teníamos que irnos. Y yo dije, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo lo antes posible. Estamos una hora en el RENAPER y algo muy gracioso de un bebé de 40 o 50 días es que no tienen como los músculos en la cara desarrollados. Entonces cuando yo te paraba, se te caía toda la cara. O sea, tipo, se te derrite la cara así y no salías bien en la foto. Te juro por Dios, estuvimos una hora ahí, nos reímos con el staff un montón, que estaba todo vacío porque era enero en Argentina. Y me acuerdo que la mejor foto que sacamos es una que vamos a mostrar, es una foto, esa es la mejor. Hicimos 20 tomas y esta es la mejor que quedó. Y me dijeron, no podemos ponerle un pasaporte a esta foto. Y me dijeron, volvé dentro de un mes, ¿no? Vicky iba a volver y de hecho la gente del RENAPER te reconoció a Luna por decir, vos sos la nena esa de la cara que se le caía todo. Era una cosa muy graciosa. No me la aceptaron eso y me acuerdo que yo le decía a Vicky, bueno, mira, vamos a tener que volver en unas semanas porque ahora no puede ser. Y Vicky me dice, igual no hay apuro, ¿viste? Es como podemos elegir cuando volvemos, podemos elegir un momento donde estemos más cómodos al mes, no es que lo tenés un bebé ordenado, ¿no? Pero yo estaba siguiendo todas estas noticias y le digo, no sé si me quiero arriesgar, le digo, supongamos que puede caer un meteorito en la embajada de Estados Unidos y se cae todo esto, porque si no nos estapan el pasaporte no nos podemos ir, necesitamos esto. Yo le dije, hacelo por las dudas, le digo. Y terminan haciéndolo, al mes siguiente van, y la visa estampada que tienen tanto Vicky como vos, Luna, tiene la fecha del 25 de febrero del 2020. Esto va a ser bastante importante cuando menciones qué tan cerca estuvimos de no poder cumplir nuestros planes. Y para febrero ya estaba como calentado este tema, ya empezó, todo el mundo sabía lo que era el COVID, o sea, ya estaban los medios principales, y ya se había empezado a contar cuánta gente tenía COVID en cada país. Era un momento donde los países publicaban cuántas personas habían dado COVID positivo, porque eran focos de infección, y cuando entraban al país los testeaban y les decían, bueno, ahora vos te tenés que quedar 2 semanas en un hotel o encerrado en algún lado para que no infectes a la población. Pero la locura empezó en marzo. La locura empezó en marzo. En Italia surgió una noticia que era que se estaba muriendo mucha gente. O sea, surgió una situación que había un pueblito, una zona de Italia, donde de repente estaban teniendo de 0, pasaron a tener, no sé, 50 muertos por día. Había una ciudad en particular donde había colapsado completamente el hospital. Había mucha más gente que necesitaba cuidado de la que el hospital podía mantener y se estaban muriendo todos. Literalmente se estaban muriendo afuera del hospital porque no los podían atender. Y ahí ese pueblito, esa zona, dijo, bueno, todos se quedan en sus casas, toque de queda inmediato, nadie puede salir, tenemos que prevenir que se infecte más gente porque el que se infecta no va a recibir atención y se va a morir. Y eso fue una situación, un quiebre en el pánico global mundial que fue cerca del principio de marzo, si me acuerdo bien.
Y en simultáneo en Estados Unidos también había pasado que habían entrado por Seattle. Vos en Estados Unidos, lo que es la costa oeste, tiene mucha más relación con Asia. Entonces, si venía el virus de China o de Japón o de algún país así asiático, probablemente entraban por California o por Seattle. Y ha pasado esto en Seattle. El primer confirmado, el primer caso notorio había sido que en Seattle habían mandado a una persona enferma y visitó a su papá en un geriátrico. Y en el geriátrico se infectaron todos y se empezaron a morir. Se empezaron a morir la gente del geriátrico. En esta etapa, estamos hablando de marzo, principio de marzo, final de febrero, ya se sabía en salud, o sea, era algo establecido, que COVID era riesgoso para las poblaciones de riesgo. Era riesgoso para la gente grande o con algún tipo de enfermedad cardíaca o respiratoria. Se sabía esto era concretísimo, que los chicos no lo afectaba y al adulto 30, 40 años, en buen estado de salud relativamente, no tenía un riesgo real, digamos, no un riesgo importante. Pero bueno, pasó esto de Italia y decían se están muriendo 50, 100 personas por día. Lo que no se sabría hasta dentro de, no sé, años después es que de esa tasa de mortalidad, si se hace un cuadrito, por abajo de 50 años la mortalidad era menos del 1% y todo lo que se estaba muriendo eran 70 para arriba. O sea, era gente muy grande. No digo que no sea serio, pero es muy distinto pensar que hay algo que mata a todos que es algo que afecta a una población de riesgo, ¿no? Pero Italia, bueno, reaccionó súper fuerte, hizo un protocolo muy fuerte donde la gente se quedó encerrada en su casa y movía al ejército. Entonces las imágenes era el ejército obligando a la gente a quedarse en su casa, cerrando todo tipo de espacios, las oficinas, espacios públicos, escuelas, todo encerrado, no podías caminar por la calle. Y ahí, bueno, empezó el pánico global. O sea, realmente es el punto de quiebre donde pasó de ser una noticia rara o una preocupación a, bueno, gente, se pudrió todo. En Argentina no habían casos en esa época, o sea, era muy poco, pero era nota de atención, porque decían, bueno, en algún momento va a entrar alguien que viajó a Europa y se lo trae, ¿no? Al principio de marzo o final de febrero estaba todo este tema de, bueno, la gente debería viajar si se va a traer el COVID, ¿cómo podemos manejar eso? Y el presidente de ese momento, Alberto Fernández, dijo explícitamente, yo me acuerdo porque yo estaba pensando en viajar, ¿no? El presidente dijo, no se preocupen, pueden viajar, no vamos a cerrar los aeropuertos. Eso salió, va a ser terrible lo que va a pasar después. Pero era algo como que era el momento de la gente donde no sabían si elegir pánico, cuidado, cautela, qué era lo que había que hacer. El control migratorio en Argentina para ver quién tenía COVID era un desastre. No era serio, era un test opcional para ver si vos tenías COVID y hacían 2 tests por día y nadie lo hacía, obviamente, porque el tipo que tenía COVID no se va a querer testear para que lo encierren. Entonces es como una política, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero el pánico de Italia fue un cambio de mood, de intención de todas las personas y se propició por Europa. O sea, de repente todos los países de Europa dijeron, si le va a pasar esto a Italia, me va a pasar a mí. Además, de Italia a Francia no hay nada de diferencia, entonces empieza Francia, empieza Alemania, todos los países europeos empezaron a decir, bueno, ¿cuál es la política que vamos a elegir? ¿Queremos llegar al momento de Italia donde se muere mucha gente? No, entonces empezaron a hacer las medidas de Italia antes de que lleguen a la situación de Italia, ¿no? Entonces se empezó a volver una situación de lockdown, de encierro, de cuarentena, la famosa cuarentena. Lo que también pasó con lo de Italia fue un cambio en que fue una noticia tan importante y tan impactante que los medios empezaron a manejar la pandemia, empezaron a manejar la cuarentena, a manejar. ¿Qué significa esto? A poner, mirá todo lo que está pasando, porque la gente quería saber qué estaba pasando, entonces los medios decían, mirá todo lo que se están muriendo, se están muriendo. Entonces empezaron a darle la manija al pánico, lo empezaron a alimentar. Los medios se dieron cuenta orgánicamente, ¿no? Publican lo que les conviene, que yo lo entiendo, son sus incentivos. Pero bueno, eso propició a que de repente el pánico se expanda a nivel global, ¿no? Para mediados de marzo, Argentina tuvo sus primeros casos de COVID confirmados, ¿no? Había uno que se había ido de viaje y se hizo una fiesta privada e infectó a alguien, no me acuerdo. Había como casitos. Y bueno, ya desde el gobierno, las medidas dijeron, bueno, vamos a hacer como hace Europa. Vamos a empezar empezaron a masajear a la población con los medios. No queremos que llegue a lo que le pasó a Europa. Empezaron a decir, el COVID dura 2 semanas. Entonces, si nosotros nos quedamos todos en casa 2 semanas, se va a morir el COVID y lo matamos y vamos a controlar la gente que entra y con esto, si todo el mundo se encierra 2 semanas, lo matamos al virus. Esa era
la lógica, ¿no?, que tenían. Obviamente eso no puede funcionar, desde un punto de vista sistémico, lógico, no puede funcionar porque no puedes controlar a todo el mundo. Pero empezaron a masajear a la población de que se venía una cuarentena cerrada, o sea, donde iban a cerrar las escuelas, los trabajos, los espacios, y lo que estaban haciendo todos los gobiernos en ese momento era decir, bueno, vamos a cerrar todo y vamos a dar asistencia social a todos los negocios para que puedan seguir pagando los sueldos. O sea, cerrar todo, pero que no quiebren todas las cosas, ¿no? Y eso fue un mensaje muy complicado, porque trajo algunos problemas de incentivos que voy a mencionar en un ratito, ¿no? Entonces, era como que el debate de ese momento, la sensación pública era pánico por un virus y además hay que cerrar todo. Y es difícil de transmitir lo que es una histeria colectiva. Lo que es que a todos les agarre un raye a la vez, en la misma dirección. Es como que están todos pensando en lo mismo, pensando en la misma afirmación, la misma hecho, la misma interpretación, y que todas las personas van a hacer lo mismo. Es una cosa muy extraña, porque la histeria colectiva es crear una ficción y hacerse de cuenta que es verdad. Esto, ¿cómo lo explico? Es como una manufactura de una verdad humana, así le diría yo. Es artificial, o sea, no es natural, no viene de la naturaleza, no viene de la observación del mundo, viene de nosotros como humanos vamos a crear esta historia, esta narrativa, esta cosa, y vamos a hacer que todos la crean, vamos a hacer de cuenta que es verdad. Todos vamos a actuar como que es de verdad, con la idea de que nuestra interpretación de lo que va a pasar va a ser verdad. Y es real esta manufactura, porque uno puede decir, bueno, pero si no sale de la observación, si no puedes estar en contra, es artificial, es falso. Es falso en el sentido de que es demostrablemente equivocado, pero es real en que genera un comportamiento en las personas, y si vos te pones en contra de eso, las personas te van a aplastar. Podés tener la razón y que te aplasten igual. Es peligrosísima una histeria colectiva, porque no te puedes poner enfrente, porque te arrolla, ¿no? Y entonces, es como que vos ves todo esto pasando, y la pregunta es de qué lado te parás. Porque a vos no te conviene ponerte en contra, pero sabés que no está bien ponerte a favor. Entonces te pone en una situación muy extraña. Para mitad de marzo pasó algo muy loco, que es que yo te sacaba a pasear a vos, Luna, por la calle, porque eras un bebé que gritaba todo el tiempo y tenía que salir de la caja, de la prisión, de la jaula, que era un departamento de 2 ambientes, y te llevaba mucho a un shopping abierto que era el Distrito Arcos, y me acuerdo que estoy caminando ahí con vos y están los carteles, los empleados estaban poniendo carteles diciendo, reclamando que deberían estar en casa, no nos hagan trabajar, nos ponen en peligro, una cosa así. Yo me acuerdo mucho leer eso y pensarlo, digo, acá está pasando algo raro. Porque si vos sos un empleado de un lugar y pensás que ir pone tu vida en peligro, simplemente tenés que no ir, ¿no? No tenés que no ir. Pero pasó algo con esto de que, bueno, los negocios van a cerrar y les vamos a pagar igual, que generó este incentivo de, pará, si me dejan en casa voy a cobrar y no tengo que trabajar. Generó un incentivo a querer que te encierren. Y yo dije, esto va a salir mal. Le digo, me acuerdo pensar eso muy claramente. Había un video del shopping Alcorta, todos haciendo un aplauso grande, pidiéndole al shopping que cierre. Pero yo le decía, y tipo, ¿qué se imagina que les va a pasar con sus trabajos? Porque no les van a pagar por eso. No son 2 semanas de vacaciones. Son 2 semanas de que se desploma toda la actividad económica. O sea, yo me acuerdo pensar en que no estaban pensando con claridad la consecuencia de lo que se venía. Más allá de que puedes estar a favor de acuerdo de que era lo correcto hacer, ¿no? Pero había un problema de incentivos. Tenías una histeria colectiva, empezando a decir, todos tenemos que estar encerrados, el que dice que hay que estar afuera es peligroso, no te podías parar enfrente de eso. No podías salir en medio y decir, gente, hay que seguir la vida normal, y los que tienen miedo a la enfermedad que se queden en su casa. Si vos decías eso, te arrollaban, ¿no? No lo podías decir. Había una genuina demanda de la gente para encerrarse. Había una genuina demanda de que haya una cuarentena donde vos no puedas salir de tu casa. Era una demanda natural. Yo, soy contrarian por naturaleza, ¿no? Es algo de toda mi vida, de mi personalidad. Y también, es un poco más fácil para mí haber sido contrarian en la pandemia porque yo estaba trabajando en salud. O sea, yo estaba leyendo las cosas de la CDC todos los días. No vine a descubrir, un día estoy en mi trabajo y gente se está muriendo un montón, quédense en su casa o se van a morir.
y no me triggeró un pánico a mí, porque sabía que no era cierto, que no era una representación correcta de lo que estaba pasando. Y entonces como que ya venía como resistente un poquito a esa histeria colectiva. Pero sí hubo un punto claro donde digo, uy, ¿se volvieron todos locos? O sea, un punto claro donde digo, sé exactamente lo que está pasando, un punto de claridad, fue cuando anunciaron que cerraban las plazas públicas y prohibieron salir en general a espacios abiertos. Eso pasó en todo el mundo, pasó en Europa. En Estados Unidos no. Justo Estados Unidos es el que más se ha defendido esto, pero en Europa en general pasó en LATAM y pasó mucho en Argentina. Y eso fue un momento de quiebre para mí porque yo ya sabía que no era peligro. Es más, era más peligroso quedarte en tu casa, porque si uno tenía el COVID y todos estaban dentro de la casa, todos se iban a infectar. Pero si vos salías, la tasa de infección era menor dentro de tu hogar y afuera no había infección. Entonces yo sabía que había un reclamo, un pedido por parte de los estados durante la cuarentena que era estrictamente falso y que se sabía falso. Dijeron algo sabiendo que estaban mintiendo. Y en ese momento me doy cuenta que hay una diferencia entre una reacción de salud pública, de qué es lo que podría servir para paliar los problemas de una cuarentena, de una pandemia global, y los incentivos del poder. Porque de la misma manera que los empleados soñaban con que iban a cobrar sin laburar, fuera de joda, había esta conveniencia de que el político decía, yo puedo encerrar a todos en su casa. Yo ahora puedo decirles y hago lo que se me encanta. Es un momento donde no puede salir mal para mí, porque yo estoy poniéndome la bandera, quedando como un héroe, tomando la dura decisión de pelear contra los nazis, digamos, y la gente me va a respetar por eso. Y bueno, a mí, yo no entré en esa, ¿no? Yo sentí un profundo rechazo instantáneo sobre lo que se estaba haciendo. Estaban mintiéndole a la gente para asustarla. Y la asustás a la gente para controlarla, para pedirle cosas, para sacarle cosas. Todo este plan general que tenían los estados era encerrar a la gente y después manejar subsidios y plata a la gente que le prohibían trabajar. Pero entonces, ¿qué pasa eso? De facto, toda la gente trabaja para el Estado. Y el Estado ahora decide quién trabaja y quién no trabaja. Fue un incentivo de poder. Los políticos se volvieron extremadamente poderosos durante la pandemia de manera inmediata y lo lograron con el apoyo de la gente, porque había una demanda genuina para que hagan eso. En Argentina, el día donde empieza la cuarentena fue el 20 de marzo del 2020. Todos los medios durante el día estaban adelantando, hoy se viene una cadena nacional, van a hacer un anuncio importante, estaban masajeando a la gente para que sepan que se viene la cuarentena, ¿no? Ya estaba implicado en los mensajes. Y yo, en ese momento, yo ya había tomado una decisión personal, explícita e innegociable. Voy a desobedecer completamente los mandatos del Estado. No me iba a dejar controlar, o sea, no iba a entrar ni en la histeria colectiva, ni iba a dejar que saquen provecho de mí. Estaba profundamente enojado con lo que estaba pasando y bueno, decidí desobedecer, ¿no? El anuncio de la pandemia fue un DNU que hizo el presidente Alberto Fernández y empezó cerca de la medianoche. Eran 11 y algo así. Yo estaba en casa, empieza la cadena nacional, me pongo un pantalón, me pongo un buzo, agarro las llaves y salgo del departamento, porque yo sabía que el tipo iba a decir, ustedes se van a quedar encerrados en su casa, y yo iba a desobedecer desde el segundo no. Era muy importante para mí defenderme a mí mismo de eso. O sea, ni siquiera tenía que ser muy explícito. Yo sabía que estaba haciendo algo en contra de todo mi ambiente, de todo mi entorno, y necesitaba defenderme a mí mismo. Esa era mi sensación. Llegué a ver el anuncio o parte del anuncio en un chino en el supermercado que estaba a la vuelta, donde había personas que estaban haciendo sus compras antes del día siguiente, digamos, para ver, se viene una cuarentena, me estoqueo la alacena. Y en el anuncio empezaron a hablar de limitaciones que no se terminaban más. Era un toque de queda, o sea, te tenías que quedar en tu casa, no podías trabajar, no podías ir en espacios públicos, se cerraban las escuelas. Era un anuncio del cercenamiento de libertades generales, pero básicas, y se hablaba como si fuese como un esfuerzo nacional y heroico y ciudadano, ¿no? Pero era simplemente un control, porque eran falsas las cosas que decían. Y me acuerdo que tenía el toque de queda, era que después de las 10 de la noche no podías estar, ni tener reuniones privadas, ni estar afuera de tu casa.
Y además estabas obligado a usar una máscara en cualquier situación donde había más de 2 o 3 personas. Si por alguna razón tenías que estar en algún lugar público con otra gente, tenías que usar máscara. Y yo creo que estar en contra de algo te da mucha claridad mental. Te da claridad mental que seas un adversario. O sea, ver a tu adversario como adversario te deja entender qué es lo que quiere, qué es lo que hace y cómo se comporta, ¿no? Y mi compromiso de decir, bueno, yo voy a desobedecer desde el minuto 1, me dio un poquito de esa claridad. Me ayudó a verlo de una manera crítica, no de una manera quiero que funcione, sino de una manera quiero que le vaya mal. Yo no quiero que la cuarentena funcione. Y entonces cuando yo veo lo que hacen, digo, mira todas las cosas que están haciendo y están mal. ¿No? Te da, eso es claridad, no es bias. Te deja ver cosas. Y yo me acuerdo que mi primera crítica al manejo de la cuarentena fue que el anuncio de la cuarentena violaba la cuarentena. Era post 10 p.m. en una sala llena de gente sin máscaras. O sea, yo me acuerdo de ver eso y decir, mirá a esos tipos que te quieren encerrar en tu casa y ellos no cumplen nada de lo que dicen. Ni siquiera se pueden dar el ejemplo. Era todo falso, era todo mentira. Era toda una conveniencia de la política de turno. El 21 de marzo, al día siguiente, yo con Luna, te puse en el carrito, tenías 5 meses y te saqué a la calle. Estaban Cañitas en ese momento, no había una persona, no había nada. Eran cuadras y cuadras de que no había ninguna persona, totalmente vacío. El acatamiento de la población a la cuarentena fue total. Yo fui el único, Y mi ritual diario antes de la cuarentena era que salía 3 o 4 horas por día con vos, porque dormías mucho, te hacía muy bien caminar afuera, te llevaba al shopping, te llevaba a dar vueltas, caminaba un montón. Si no, me volvía loco. Era insoportable, era un bebé, está bien. Y las calles estaban vacías, excepto por policías. A la 1.5 cuadras que camino de las 2 cuadras, aparece una mujer policía que me frena. Y la cara de pánico que tenía, me dice, pero, ¿qué está haciendo, señor? ¿Está loco usted? Está poniendo en riesgo la vida de su hija. Yo estoy como adentro de la cabeza, digo, mamadera. ¿Cómo? Primero que no afecta a los chicos. O sea que eso ya es falso lo que hizo. Pero esta persona estaba en la histeria colectiva, más un power trip por ser policía que estaba salvando al mundo. Desde su punto de vista, ella estaba salvando al mundo, salvando vidas con lo que estaba haciendo. Y me dice, ¿qué haces acá? Te tenés que ir a tu casa, ¿no? Vos no podés estar en la calle, se van a morir todos. Así me hablaba. Yo le digo, no, trabajo en salud, esto no afecta a los chicos. Le digo, no hay nadie en la calle, no hay nadie. Puedo caminar tranquilo, no pasa nada. Le digo, no me voy a enfermar y si me enfermo, problema mío. Me dice que me tengo que volver a mi casa y que si no me volvía a mi casa, iba a llamar a un fiscal. Y me dio curiosidad. Le digo, ese es el siguiente paso del procedimiento. Vámonos, traiga al fiscal. Bueno. Levanto walkie, caen 3 policías más, me piden el DNI. Me acuerdo que están los 3 policías hablando, cuchicheando entre ellos, tocando el DNI. Y yo digo, eso está violando los protocolos de salud. O sea, gente que me estaba tratando de asustar a mí, de que yo no podía salir a la calle porque se iban a morir todos, estaban así, prácticamente estaban transando. Y se ve que la situación lo superó, no sabían, no entendían, porque claramente era totalmente nuevo esta violación de derechos constitucionales, que la gente no podía salir por la calle. ¿Qué iban a hacer? ¿Me iban a llevar en cana? Y en un momento llaman como, no sé cómo se llamará, un comisario, un jefe de cuadrilla, no sé. Llaman a alguien que tenía una categoría por arriba de ellos, pero que no era fiscal. Yo quería hablar con el fiscal. Diga, bueno, dígame qué es. Vino el jefe de la cuadrilla, claramente un tipo bastante más inteligente que los otros. Me frena y me dice, bueno, mira, tenés 2 opciones. Te volvés a tu casa o te arrestamos a vos y a tu hija. Yo me acuerdo de eso, Y bueno, la policía estaba en su modo, estoy salvando al mundo, ¿no? Esa es enfrentarse enfrente de la histeria colectiva, ¿no? ¿Vos querés parar enfrente de eso? Y yo digo, no. Además tengo una hija. Si estuviese solo, si no hubiese tenido a Luna, yo hubiese dejado que me arresten. Me hubiese encantado, hubiese hecho desobediencia civil ahí. Pero bueno, soy padre, tengo que cuidarla a ella también. El 22 de marzo, al día siguiente, salí solo a la calle. No salí con Luna, necesitaba más movilidad y empecé a mapear dónde estaban todos los policías de Cañitas. En qué esquina, para dónde miraban, para dónde caminaban. El 23 de marzo salí con Luna. Salimos otra vez y fuimos a dar una vuelta y ya sabía cómo darle la vuelta al barrio para que no nos encuentre la policía. Sin detección obvia, al menos sin detección obvia. La cuarentena fue un plan con ganadores y perdedores desde el inicio.
O sea, había gente a la que le habían cerrado el negocio, la vida, la escuela, el trabajo, y había otros que tenían permiso para seguir operando con normalidad. Pero pasa que cuando vos operas con normalidad y todos están encerrados, sos un privilegiado, ¿no? Y a ese equipo privilegiado se le decía el personaje esencial para la sociedad, ¿no? Y bueno, ¿quiénes estuvieron marcados como esenciales? Los medios. Los medios estaban exceptuados de restricciones de la cuarentena y vivieron la cuarentena como una nobleza, como una aristocracia. Eran personal esencial. Ellos tenían impunidad y es más, iban por la calle y se veían a alguien, lo increpaban. Le decían, ¿vos qué haces en la calle? Yo tengo permiso, vos no. ¿Vos qué haces acá? ¿Vos quién te crees que sos? Pero a cambio de este beneficio, que no solo venía con plata, porque todos los medios empezaron a recibir plata del Estado en grandes cantidades, sino que además tenían libertad. Y a cambio de esto, ¿qué tenían que hacer? Escribas del gobierno. Tenían que decir las noticias del gobierno. Eran todos pro Alberto Fernández, pro presidente, pro cuarentena, pro miedo, pro cercenar libertades. Constantemente hacían noticias, asustando a la gente, ridiculizando a la gente que no cumplía con la cuarentena, ridiculizando a la gente que ni siquiera que aparentaba no seguir la cuarentena, aun cuando la seguían. El Estado era de facto dueño de todos los diarios. O sea, hay una foto de Alberto Fernández donde pone la mano arriba de 10 tapas que todas decían lo mismo, como empezó la cuarentena, y él está en la foto ahí haciéndose el langa como si fuese controlo todo, soy el capo supremo del país, del mundo, soy un rey, soy un intocable. Los medios lo sacaron en una revista vestido de Superman. Era terrible el manijeo que hacían todos los medios a favor. No había un medio que podía hablar en contra del Estado porque perdía su libertad y perdía su plata, perdía su subsidio, perdía sus ingresos. Era imposible. Un caso muy famoso de la época era de un surfer, que era un tipo que se había ido a Brasil de vacaciones y se estaba volviendo en auto a su casa, estaba cumpliendo la cuarentena. Y lo frenan los medios y tipo lo hacen como, lo increpan y le ponen como 4 micrófonos y le dicen, ¿qué haces rompiendo la cuarentena? Y él dice, no estoy rompiendo la cuarentena, estoy yendo a mi casa. ¿Y a vos qué te pasa? Le dice. Y los medios dicen, lo increpan y le dicen, pero vos no puedes estar afuera, vos tenés que estar encerrado adentro de tu casa. Y le digo, estoy yendo a mi casa, estoy yendo. Y me acuerdo que el surfer le dice, ¿y vos qué? ¿Vos por qué no estás en tu casa? Y el periodista le dice, no, yo soy personal esencial, yo no tengo que cumplir la cuarentena. Y mira qué lindo, dice el surfer, mira qué lindo. Así que al virus le importa todas estas cosas, mira qué interesante. Y tiene razón, lo ridiculizaron, lo persiguieron a su casa, lo grabaron en el patio de su casa. Fue un ciclo donde los medios empezaron a decir, mirá este guacho, mirá este hijo de puta. Y tenía razón, el surfer tenía razón. Esto pasó un montón, hubo un tipo que era un deportista que hacía remo y se fue solo en un bote en el Río de la Plata y le mandaron un helicóptero. Le mandaron un helicóptero para perseguirlo. ¿Qué hace ese afuera de su casa? La locura fue total. Fue total. Pero también hubieron brotes como de desobediencia también, porque no es que toda la gente quería seguir esto, ni se podía ejecutar, ¿no? Encerrar a toda la gente en la casa. Mi favorita fue una nota de las medias que obviamente ridiculizaban a cualquier persona que no cumplía con la cuarentena. Y era una que eran patrulleros yendo a La Matanza, a algún barrio de La Matanza, y tipo, les estaban tirando piedras para que se vayan los policías. Entonces los patrulleros se van. Y yo me acuerdo que los medios lo mostraban, mirá qué salvajes que son estos tipos. No cumplen una cuarentena fundamental, es tierra de nadie. Y yo estaba del otro lado, no, tienen razón. Se están defendiendo de tipos que los quieren encerrar en su casa. Eso en Capital no lo hacía nadie. En Capital todos se encerraron, todos lo pedían. Y esto es muy importante, la gente pedía quedarse encerrada en su casa. Lo pedía vía demanda. Esta cuarentena, donde vos tenías que quedarte encerrado en tu casa, supuestamente duraría 2 semanas. Era obvio que era mentira, porque no había durado 2 semanas en ningún país de Europa, menos iba a durar acá. O sea, ya te decían, iba a durar 2 semanas y era mentira porque le iban a extender. O sea, te mentían todo el tiempo. Todo el tiempo era una mentira esto. Porque el objetivo nunca fue la salud pública. El objetivo era responder esos incentivos de con la gente encerrada, yo tengo el poder y hago lo que se me canta. Esos eran los incentivos. Si ellos podían salir, ellos no cumplían la cuarentena. No tenían que cumplirla. La cuarentena lo cumplían los boludos. Es la realidad. La habían extendido en Italia, la habían extendido en Europa. Empezaron a hablar de qué empresas van a rescatar o qué no. Entonces si vos tenías una empresa grande y querías salvarte, tenías que ir a pedirle un favor a un político. Dios sabe el nivel de corrupción que habrá habido en Argentina y en todo el mundo con este tipo de cosas.
Pero bueno, la gente lo pedía. La aprobación pública de Alberto Fernández llegó al 80%. Alguien que después se fue de una presidencia con una de las desaprobaciones más altas de la historia argentina. Y en ese momento estaban todos enamorados. Y yo me acuerdo que en ese momento dije, esto se va a dar vuelta. Esto se va a dar vuelta porque la gente está pensando así porque está asustada. Pero en algún momento se van a tener que despertar. Los argentinos que siguiendo las sugerencias del presidente, que era que te podías ir de viaje, no iban a cerrar los aeropuertos, quedaron varados afuera del país. O sea, pasó de no vamos a cerrar los aeropuertos a te quedaste afuera, problema tuyo, macho, no hubieses viajado. Hay argentinos que se quedaron en Estados Unidos más de 10 meses sin poder volver al país. Yo los conocí, yo les hablaba, yo fui uno de ellos, ya vamos a hablar de eso. No podías volver al país. Y los medios te sacaban burla. Mirá todos estos irresponsables que decidieron viajar en medio de una pandemia. El gobierno argentino, uno de los pocos del mundo, cerró todas las aerolíneas, excepto aerolíneas argentinas, y controló con total unilateralidad quién entraba y quién salía del país. O sea, no te dejaba entrar al país, excepto sea por la aerolínea bandera, y después sacaban propaganda diciendo, mirá qué genios que somos, nosotros decidimos a quién traer, nosotros repatriamos argentinos con nuestra aerolínea de bandera. Y sí, porque cerraron las otras. Y la gente que estaba varada en el aeropuerto de Estados Unidos tenía que suplicarle a la embajada argentina que les manden plata para subsistir, que les pongan un hotel y que les pongan en algún avión. Un avión que ellos cerraron. Ellos cerraron, te rompieron las piernas y después te decían, te pedían las gracias para ayudarte. Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Fue terrible esto. Pero para las 2 semanas, ¿qué pasa? Es imposible de mantener una cuarentena. Es muy difícil encerrar a la gente porque un día te lo bancás y después te das cuenta de que, che, pará, yo salía mucho de casa. Hay muchas cosas que no se pueden hacer ahora. Yo tenía un turno con el médico, tengo que seguir un tratamiento, tengo que hacer un trámite, tengo que terminar un trámite, tengo que ir al supermercado. Y empezaron a aparecer como ya la cuarentena original, el primer DNU, estaba lleno de excepciones muy extrañas. Y era como muy difícil de entender qué es lo que se podía hacer y qué no, ¿no? Había una de las restricciones, no sé si es del original o lo cambiaron al toque, pero uno era, ¿qué pasa si tenías un perro? Si tenías un perro y estabas encerrado en tu casa, te llenaba de caca el departamento. Entonces, vos no podías salir de tu casa, excepto tengas un perro. Entonces ahora explotó la adopción de perros para que puedas salir de tu casa. La gente se conseguía un perro para poder salir. Es una cosa de locos. A mí me amenazaban con un bebé, pero si conseguías un perro podías salir de tu casa. Y esto de que, resulta que fuimos más restrictivos de lo que nos imaginábamos, hizo que tengan esta dinámica de todos los días anunciaban una nueva normativa. Onda, bueno, pará, sí puedes salir de tu casa, pero 2 cuadras, puedes ir a un súper, pero 5. Y ahora, digamos, vos ponías esas reglas, pero la policía, si te frenaba, ¿podía chequearlas? No. Entonces, si yo me paraba un policía y yo le decía, no, estoy yendo al súper. ¿Cómo? ¿Qué súper? El que está ahí, qué sé yo, ¿qué importa? Y entonces empezó este problema de que la policía decía, che, chicos, ¿qué estamos haciendo? Me acuerdo de una conversación de 3 policías ahí en Cañitas que estaban hablando entre ellos y uno decía, yo ya me perdí, no sé qué tengo que hacer. Y otro le decía, y como que eso generó un efecto de que, pero esta regla no tenía sentido entonces desde el principio. Y empezó a generar esto que la policía tampoco quería ejercer las normas. Por más, eran difíciles de ejercer y no las querían ejercer. Y se empezó a relajar al toque. A las 2 semanas empezó a ver como un cierto relaje y yo ya empecé a ver otra gente en la calle, ¿no? Otra gente sin perro. Gente sin perro. Me acuerdo también que el gobierno sacó un número de teléfono para denunciar a otros que violen la cuarentena. Eso fue un high point del gobierno que fue de la ciudad y el nacional. Los dos lo hicieron. Fue muy notable de la ciudad, porque el primer día de esta política hubieron 10 veces la cantidad de denuncias que contagiados de COVID oficiales. O sea, ¿entienden la locura? Es como, tenías tipo 10 contagiados oficiales de COVID en el país, 100 denuncias por día de gente violando la cuarentena. O sea, un botoneo constante y total. Y la gente se sumó a este botoneo. Denunciaban a los vecinos. Denunciaban a los vecinos con esta especie de excusa de deber ciudadano. Fue un momento, fue como denunciar brujería. Igual que denunciar brujería en el 1500. Era
era la gente encontró una manera de castigar a otros gratis. Y encima con este velo de denunciar a la gente para proteger al país, para proteger a la sociedad argentina, la gente con un deber ciudadano le jodía la vida a la otra gente, ¿no? En mi edificio pusieron unas hojas reclamándole a la gente que si ven que alguien se fue de viaje, lo denuncian. Si ven una valija de viaje, que lo denuncian. Decía eso el mensaje. Decía, si vos ves que alguien se fue muchos días y volvió después, denuncialo. O sea, yo en todas esas hojas que los pegaron en el ascensor, en las paredes, en la entrada, yo escribí, son todos unos comunistas. Lo escribí todo ahí en todos los avisos. Hijos de puta, me dio una bronca. Y es más, el miedo al COVID en algunos edificios excedía además su supuesto sentido ciudadano. Porque otra cosa que pasaba en esa época es que a las 10 de la noche empezó esta onda de aplaudir para los médicos, para el personal de salud. Pero en los edificios empezaron a prohibirle a los médicos entrar a su casa, porque el médico estaba trabajando en un lugar con COVID. Entonces aplaudían a la noche y no los dejaban entrar a su departamento. Te juro, era una locura esa época. La histeria colectiva se apoderó de la gente por semanas. No fue un momento de pánico de 5 minutos. Fue algo de semanas, de meses. La locura fue total. Las recomendaciones del Estado eran ridículas. Había unas que fueron muy graciosas. Alberto Fernández, el presidente, dijo, tomate caliente, que te va a ayudar. No tenía ningún sentido. Y la gente empezó a decir, ¿cómo te caliente? Este tipo nos está diciendo qué hacer y no tiene idea. Por ahí una de mis favoritas era la de que tenías que lavar los víveres del supermercado. Tenías que pasarle lavandina o jabón o alcohol a todo lo que comprabas. Y pasarle alcohol a los picaportes de las puertas, porque cuando vos tenías COVID y tocabas un picaporte, el COVID vivía para siempre en la manija. Y yo me acuerdo que mi mujer le agarró esto y un día, tipo, está limpiando un paquete de papas fritas Lay's. Yo le digo, esto no lo hiciste nunca en tu vida. Eso no tiene sentido. No hay ninguna evidencia de esto. Yo ya sabía, obviamente, porque leía los resúmenes de la CDC, pero además no tenía sentido. Digamos, ¿qué está pasando? Era porque te estaban pidiendo hacer rituales para mantenerte en estado de pánico. Era parte de la psicosis colectiva, ¿no? ¿Cómo te vas a agarrar una gripe de un paquete de papas fritas? Estamos todos locos. Estamos todos locos. Marzo y abril del 2020 se sintieron como años. Porque, claro, vos por ahí te pasabas 9 horas en un trabajo en persona, una escuela, una actividad extracurricular, de repente estabas en tu casa todo el día y la vida online explotó, porque como no podías a ningún lado, te quedabas online todo el día. Era Twitter zarpado, Facebook, Meta, bueno, lo de Meta pasó después, era Facebook en ese momento, era como constantemente en las redes pasaban cosas y todo lo que es el uso de herramientas digitales explotó. Las startups de tecnología, justo la industria en la que estoy, le fue re bien, le fue bárbaro. Zoom pasó de tener, no sé, 2 millones de usuarios a 500 millones de usuarios en 3 meses. Fue una locura. Fue un intento de cambio de muchos trabajos que tradicionalmente eran personas a remoto. Porque los programadores teníamos trabajo remoto. Yo estaba trabajando remoto en ese momento. Pero muchos trabajaban presencial. Esta es la primera vez que trabajaban remoto. Y entonces se sumaban a herramientas como Zoom, Meet y bueno, empezaron en el trabajo remoto se digitaliza mucho más de las interacciones. Tus registros, tu Excel, tu mail, tus herramientas de comunicación, todo va cambiando. Y bueno, las startups vivieron un boom, ¿no? Tecnología vivió un boom. Para mayo empezó a haber un poquito de relajación de las normas, empezó a haber fatiga de cuarentena, ¿no? Ya llegó un momento donde, tipo, estabas encerrado en tu casa, si tenías hijos la pasaste re mal, porque no había escuelas, no tenías nada para hacer con tus chicos, miraron pantallas a lo loco, te volvías loco, ya te volvías loco, ya necesitabas un poquito de violar la cuarentena un poquito, ¿no? Porque si no te matabas. Yo iba a un coworking en esa época, a pesar de que era remoto, iba a trabajar en un cowork, era Neco Coworking, ahí en Caritas, pero los coworkings estaban cerrados. Entonces, ¿qué hice yo en mayo? 1 de mayo del 2020, me busqué un Airbnb. Me consigo un Airbnb a 6-7 cuadras de casa, es un buen ambiente, está lindo, vamos a mostrar una foto. Me quedé ahí un mes más o menos, un mes y medio, no, 2 meses más o menos, no me acuerdo. Me quedé bastante, pero empecé a salir. Todos los días salía de casa y me iba al Airbnb donde trabajaba, tranquilo. ¿Y por qué digo tranquilo? Porque Luna eres un bebé y gritabas todo el día, era imposible trabajar con vos. Yo necesitaba salir de esa casa y además me daba esta excusita de que yo siempre podía decir, no, me estoy yendo a mi casa, ¿no? Y decir, es el Airbnb. Nunca lo tuve que usar, no tenía sentido si lo pienso ahora, pero me dio por ahí es un poquito más de valentía, de que yo podía estar en la calle y siempre podía decir, no, me estoy yendo acá, no, me estoy yendo allá, siempre tenía una excusa para cualquier dirección en la que vaya.
Era un momento donde la policía te frenaba. Decía, ¿qué estás haciendo acá? Yo estaba trabajando en Circle Medical en ese momento. Circle Medical había perdido toda la clientela en persona, o sea, porque el problema... A ver, todo el mundo pensaba que la cuarentena se iba a cortar en cualquier momento, y no pasó, ¿no? Entonces todos los negocios que pusieron en su plan, bueno, vamos a resistir, la estaban sufriendo mal, porque se estaba estirando cada vez más y más. Pero bueno, yo tenía ganas de irme de Circle Medical y estaba entrevistando en Robinhood, que me hizo una oferta, y en la cuarentena a Robinhood le fue bárbaro, pero espectacular le estaba yendo, porque la gente tenía mucha más plata porque no la gastaba saliendo, sus ingresos por ahí no sufrieron porque había tanto subsidio que la gente cobraba plata igual, se la timbiaban en el mercado. Estaban en casa aburridos con plata y listo, excelente, me encantó, yo pro esto, muy pro esto. Pero bueno, mientras estaba haciendo todo el proceso con Robinhood, tenía mi cuevita anti-cuarentena, que era el monoambiente de Airbnb, ¿no? Bueno, y ahí en ese monoambiente fue como donde planifiqué mi resistencia, ¿no? Mi resistencia a la cuarentena, donde empecé a organizar almuerzos, meriendas, cenas, invitaba a amigos, a familiares, a conocidos, invitaba a todo el mundo a romper la cuarentena. Era literalmente ilegal juntarse a tomar un café con alguien. Pero bueno, yo dije, acá hay libertad, acá puedes venir, acá te puedes quejar, puedes decir lo que vos quieras, puedes estar a favor de la cuarentena, en contra de la cuarentena, puedes hacer lo que se te canta. Pero puedes venir, yo te invito a un vino, te invito a un almuerzo, te invito a una cena, invito yo, vení, resistimos juntos acá, toda esta cagada que estás pasando. Sí me acuerdo de una cena muy específica, 2 comensales de la cena, estábamos comiendo ahí de la carnicería, tomando unos vinos, era una cena, y 2 de los 4 comensales eran pro cuarentena. Yo le digo, no entiendo, estás acá, estás rompiendo la cuarentena. Y era parte de esta histeria colectiva para mí. Era parte del... Hay una cosa que todos están actuando como que es verdad, pero en el fondo no piensan que es verdad, piensan que es falso. Y tienen como esta disonancia cognitiva. Y esto es muy importante lo que es la disonancia cognitiva. Hay un estudio muy interesante de psicología, que no sé si es replicable, pero es interesante el estudio, donde metían en una sala 5 personas y dibujaban una forma geométrica en un pizarrón, ¿no? Y las personas eran 4 metidos por los experimentadores, más el experimentado. O sea, de todas las personas que estaban ahí, uno solo era genuino, todos los otros eran plantados, ¿no? Y ponían en un pizarrón una forma y la gente tenía que decir la forma. Entonces ponían círculo, decían círculo, ponían cuadrado, decían cuadrado. Pero en un momento ponen una forma, ponerle un triángulo, y la gente dice cuadrado. Y los 4 personas o sea, están puestos en orden para que la persona que es el sujeto del experimento hable al final. Y pasa algo muy interesante. La primera vez que pasa eso, el tipo se ríe y dice, ¿qué le pasa a todos ustedes? Es claramente un triángulo. Y dice eso. Y hacen otra vez, otra forma, ponen una forma normal, van probando, y después lo hacen otra vez. Y cuando llegan las 4 personas, empiezan a decir la forma incorrecta, esta otra persona, que no es parte del experimento, empieza a decir la forma que sabe que es incorrecta. O sea, empieza a decir, si todos piensan que es un triángulo y yo veo un cuadrado, tengo que estar equivocado yo, así que yo voy a hacer triángulo. Entonces, eso es lo que empieza a pasar. Es una persona que dice y se siente obligado a decir y pensar algo, pero en el fondo piensa distinto, en el fondo siente distinto y no sabe, vive en un estado donde no puede congeniar estas dos cosas, no hay una inconsistencia. Bueno, la cuarentena fue eso. La cuarentena tuvo mucho de gente que estaba a favor de las restricciones, pero las rompía. Un montón. Porque era muy difícil de cumplir. De esa cena, me acuerdo que salimos los 4, nos paramos y un patrullero frena enfrente de nosotros. Fue, creo que el único momento donde sentí miedo legítimo de que nos iban a arrestar. Miedo legítimo que ya era un momento donde todavía te arrestaban por salir a comer. Te arrestaban, te podían arrestar. Y era peligroso que te arresten. Siempre es peligroso que te arresten porque vos no sabes qué va a pasar en la comisaría. Ya cuando estás dentro de la comisaría, te pueden golpear, pueden pasar muchas cosas que no deberían pasar, pero pueden pasar. O sea, escala la situación, escala tu riesgo. Me acuerdo que frena el patrullero y decir, nos agarraron, cagamos, porque era inexcusable a las 10 de la noche salir medio en pedo 4 personas adultas de un lugar, pero el policía, no sé, siguió de largo. No sé si nos perdonó o si estaba en otra. No, la verdad que no lo sé, no lo voy a saber nunca, pero el miedo que tuve fue real. Es que bueno, la gente pensaba
que era correcto y responsable en esta disonancia conectiva, que era correcto y responsable cumplir con la cuarentena, ¿no? Yo fui ampliamente criticado por ser anti-cuarentena, por violarla, ¿no? Por decir, desde el día 1 la rompí y no la voy a cumplir nunca. Yo les decía eso a la gente. Fui criticado por familiares muy cercanos, por amigos muy cercanos, diciendo, sos un irresponsable. También lo mismo, pones a tu hija en riesgo. Yo le digo, no hay riesgo, esto no. Me dicen, bueno, pero tenés que acatar las órdenes del Estado. Así me hablaban, ¿eh? Y ser anticuarentena no solo te llevaba a esta crítica, que podrías decir que es una crítica honesta, porque dicen, che, esto es lo que tenés que hacer, pero te burlaban también. Eras motivo de burla, de ridículo público, de difamación. Te denunciaban. Te denunciaban a vos, te denunciaban en tu trabajo. La locura era total, era realmente total. Y fue una época de soledad, la verdad. Para mí fue una época muy, muy sola porque fue soledad para muchos, porque todos estaban encerrados, perdieron su vida social, perdieron sus trabajos, perdieron sus espacios públicos. Pero también yo tuve una soledad distinta, o sentía eso, que yo no conocía a nadie que había tomado un nivel de desobediencia por principios, como lo había hecho yo. Me sentí solo con eso, me sentí solo como que estaba luchando solo contra un monstruo indestructible, ¿no? Y yo creo que el gran refugio para los desobedientes fueron las redes sociales, porque las redes sociales, o sea, todos los medios estaban comprados, pero en las redes sociales no tiene sentido el concepto de que los compren. Sí había mucha censura en las redes sociales, o sea, si vos decías la cuarentena está mal, por ahí te bloqueaban el tweet, o te lo borraban, o te bajaban el post, o te hacían shadow banning, o sea, te le bajaban prioridad. Había mucho de eso, pero lo podías decir, cosa que en los medios tradicionales era imposible, eran todos manejando cuarentena una y otra vez. Pero bueno, ¿qué pasa? Vos vas a Twitter, te pones algo de cuarentena y encontrás a otra gente que estaba violando la cuarentena. Ese fue un momento muy importante de unidad y de resistencia a la gente, ¿no? Y bueno, sería ridículo hablar de la pandemia en Argentina sin hablar de Carlos Maslatón y sus cientos de miles de seguidores, que no recuerdo cuántos tenía en esa época, ¿no? Pero ya era una persona, siempre fue una persona con mucho following, ¿no? Él, la primera aviso de la cuarentena, hizo un anuncio público bancándolo, diciendo, bueno, 2 semanas te lo banco, pero en un momento ya lo extendieron y ahí, ya al principio de abril, o sea, ni siquiera habían pasado 2 semanas, ya habían anunciado que iban a extenderlo, y él abiertamente llamó a la cuarentena una dictadura. Llamó al gobierno argentino una dictadura, y que yo lo que voy a decir es que en esas 2 semanas donde me sentí muy solo, ver que Maslatón salió en los medios, salió en Twitter, salió todo eso, denunciando que era una dictadura, que era una cuarentena injusta, que era la cuarentena cavernícola, dijeron después, que era injusto, para mí fue un gran faro de luz. Fue un momento donde fue una señal de que no estaba solo, ¿no? Fue una señal de alguien que se expuso mucho para poner un paraguas y decir, esto lo podés decir, acá lo podés decir, ¿no? Porque realmente el miedo era que si vos lo decías que te denuncien y vayas en cana. El gobierno decía, si violabas la cuarentena vas a ser arrestado. Es más, el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa salió a decir que si encontraba a la gente que violaba su DNU, iba a hacer la denuncia correspondiente en la justicia e iban a enfrentarse contra la justicia. O sea, eso era el mensaje del presidente, ¿no? Y el tema que había en ese momento es que el Congreso se había cerrado. No se hacían sesiones, no se pasaban leyes, no se hablaba de nada. O sea, por mucho tiempo se cerró. Y la justicia también se cerró. Como organismo administrativo se cerró. Supuestamente la Corte Suprema tomaba algunos casos, hacía algunas cosas, pero se cerró. Había solo un gran poder político. Los medios tampoco estaban a favor del gobierno, entonces había solo un gran poder político que era el presidente. Y eso es la definición de una dictadura. Eso es lo que decía Maslatón, eso es lo que decía yo en ese momento. No había ningún tipo de resistencia al DNU del presidente, que cercenaba la libertad de circular en tu calle, en tu barrio, ¿no? Cuando Carlos Maslatón salió en los medios hablando de esto, fue burlado e insultado por esta postura. No es que le dijeron, estás equivocado, hay que hacer esto. Ni siquiera eso, lo burlaron. Decían que era un ridículo, que era un injusto, que decía pelotudeces. Pero bueno, la señal fue muy clara para gente como la mía, que no estábamos solos. A Maslatón le gusta hablar de que descubre las afiliaciones morales y políticas de la gente preguntándoles cuál es su postura de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él te dice, ¿sos aliado o sos del eje? Y cuando la gente te dice de ninguno, es del eje, ¿no? Porque nadie se anima a decir que es nazi en público, y esa es su postura. Él dice, yo te pregunto, o decís claramente aliado o sos nazi. Eso es como lo ve él, ¿no? Yo no lo veo así, además, él es un tipo más grande que yo, entonces, por ahí, vivió de mucho más de cerca la significancia de la Segunda Guerra Mundial, para mí no.
Por ahí el evento global que a mí me interesa para evaluar la moral y la ética de la gente es el muro de Berlín, ¿no? El muro de Berlín es una historia fascinante donde un día unos comunistas dijeron vamos a poner un muro acá, no le avisaron a nadie, pusieron el ejército, armaron una muralla en un día y vos estabas del lado del este, te quedas ahí. Si estás del lado del oeste y querés venir, puedes entrar, pero salir no vas a poder salir. Separaron familias, separaron amigos. Vos tenías una novia en el lado del este, la fuiste a visitar. Bueno, casate, macho, porque ahora no tenés nada más. Y si vos querías cruzar del lado del este al lado oeste, tenías que cruzar una muralla que tenía 2 paredes, un pasillo en el medio y gente con rifles para dispararte. O sea, si vos querías escapar, te mataban. Te disparaban a matar. Y aún en esa situación, aún apenas apareció el muro y había soldados y te disparaban, hay gente que se animó a cruzar la muralla. Algunos fallecieron, algunos murieron en ese intento, en un intento de ser libres, sin lastimar a nadie, los mataron. Y muchos otros dijeron, vamos a hacerlo. Hay historias fantásticas de cruzar la muralla, de hacer túneles, de saltar por iglesias y por edificios viejos. Se intentó de todo, se pasó, mucha gente se pasó, pero bueno, la muralla estuvo. Pero esta muralla, que le tomó 26 años en caerse, que encerró a un país entero de un lado, tuvo gente que lo apoyó. Hay gente que lo apoya. Hay gente que es pro muro de Berlín. Hay gente que es pro poner una muralla y que la gente no salga. Hay gente que es a favor de eso. Y yo moralmente no lo puedo concebir. O sea, realmente no puedo entender que alguien sea pro muro de Berlín. Pero es esa disonancia cognitiva que digo antes. Es como la persona que es era pro cuarentena y la violaba. Pro muro de Berlín, pero del lado del oeste. Del lado del este no, ¿eh? Es muy bueno el muro, pero para otros, no, para mí no es bueno. Y no lo pueden congeniar. No pueden congeniar esas dos cosas. La cuarentena fue un muro de Berlín en la casa de cada persona. Fue mucho más restrictivo que el muro de Berlín, que te dejaba un país entero. O sea, era una cagada porque era la Unión Soviética, pero tenías un país entero. Te querías ir al campo, te ibas. Acá ni siquiera no podías salir de tu casa. Fue el muro de Berlín más humillante de la historia de la humanidad. Toda la gente encerrada en sus casas. Pero además de ser restrictivo, era imposible de hacer. Porque para el muro de Berlín te tenían que disparar porque era muy obvio que nadie lo quería. ¿Qué iban a hacer? ¿Ponerte un policía afuera de la casa de cada persona? ¿Te disparaban si salías de tu casa? No se podía ejecutar, no se podía enforzar semejante regla, ¿no? No había que ni saltar una muralla, ni escapar a alambres de púa, ni cavar túneles, ni arriesgar tu vida, ni esquivar balas. No había nada. No había cámara, nada. No había nada. Era una muralla mental. Una muralla totalmente psicológica. Lo único que tenías que hacer para salir de la muralla del muro de Berlín era abrir la puerta de tu casa y cruzarla. Algo que hiciste 1.000.000 de veces. Salir, ir a tomarte un café, irte a comer afuera, pedirte una pizza, tomarte un vino con un amigo. Fue la desobediencia civil más accesible y justificada de la historia. ¿Cómo no va a estar justificado que violes una regla yendo a tomar un café con un amigo? Era una cosa, en serio, yo me sentía muy solo, que no puede ser que esto sea así. Y yo caminaba las calles de la ciudad y era en un desierto, todo cerrado, tapeado, las sillas de los restaurantes enfrente. Era una locura, una locura. Para mayo, Maslatón ya posteaba fotos de platos en restaurantes clandestinos. Él hablaba de que iba a romper la cuarentena desde abril, empezó a hablar así, y ya para mayo ya había fotos y ese tipo de cosas. Y yo estaba buscando restaurantes clandestinos en el barrio, no supe buscar, no supe encontrar, no supe conectar con una persona, y a través de una persona en el medio le mandé un mensaje a Maslatón para que, bueno, me consiga. Yo quería romper la cuarentena, era para mí muy importante, hacer todo lo posible para desobedecerla. Esa era la desobediencia civil. Y me respondió en un lugar en algún momento de mayo, no tengo la fecha exacta a mano, llegué a un restaurante donde habían 2 mesas, estaba mi mesa, una para mí, para mi mujer, y otra mesa para Maslatón, Mariquita y algunas otras personas. No lo comparto de botón, no lo estoy botoneando, ya pasaron 5 años, proscribió todo y en realidad yo estoy agradecido por Maslatón por esto. Y es más, me parece que hizo algo espectacular por mí. Yo tengo una eterna gratitud por él, por eso. No solo por el significado del restaurante, el significado de luchar por la libertad, de no sentirme solo, de saber que había alguien que me iba a ayudar. A ver, yo viví en San Francisco mucho tiempo, que es la cuna del speakeasy. Speakeasy es hablar bajito, que eran los bares ilegales de la prohibición, de la época de la prohibición del alcohol. San Francisco era el lugar donde se luchaba en contra de las restricciones del gobierno tomándote una birra y un vino y un whisky.
Y en San Francisco no se hizo esto, no se hizo el speakeasy. La gente acató las reglas de la cuarentena. Después me dijeron algunas personas que encontraron cosas, pero no tuvo esta cultura, abandonó, ¿no? Su pasado de speakeasy. Pero bueno, para mí yo dije, bueno, voy a hacer el speakeasy, voy a ir y saber que si yo hubiese vivido la prohibición hubiese roto las reglas del Estado, lo hubiese roto, es muy importante para mí. Estaba dispuesto a desobedecer, que era capaz de desobedecer las reglas del Estado, a riesgo personal, a riesgo de que me arresten, de que me humillen, de que me ataquen. Estaba dispuesto a hacerlo. En la cena esa del restaurante clandestino, le hablé a los mozos y yo les preguntaba, che, bueno, ustedes las tienen que estar pasando horrible, porque yo trabajaba en software, trabajaba remoto, zafaba, pero el tipo que trabajaba en un gastronómico, que encima es una industria de muy bajos márgenes, la debe estar pasando horrible. Yo le preguntaba cómo sobreviven y el tipo me dije, mira, me dice, estamos haciendo lo que podemos, más o menos zafamos y vivimos haciendo cenas privadas. Ah, tipo, cenas privadas tipo clandestinas. Me dice, no, clandestinas no, porque son para políticos. Qué bronca que me dio. El sentido de rebeldía que tenía multiplicaba por 10. O sea, ahora no iba... Ya se sabía en mayo, ya era parte de los círculos de información que los políticos no tenían por qué cumplir la cuarentena. Ya se sabía. Entre mayo y julio del 2020 las restricciones se fueron aflojando porque la gente no las podía cumplir. Y ya en un momento ya podías pedir comida para llevar. O sea, podías ir a una cafetería y tomarlo por ventanilla. Y algo muy interesante que pasó en esa época, yo iba a Latente en Canitas y que se juntaba gente ahí. O sea, un ritual nuestro era ir ahí a hablar con los mismos vecinos todo el tiempo. Algo que no hice nunca en mi vida y no volví a hacer. Porque la gente estaba hambrienta por conexión social y al menos te juntabas a tomar un café de afuera. Y aún así, en esa época, si había mucha gente, los vecinos te denunciaban y venía la policía y te decía, no te puedes sentar ahí, porque el café supuestamente lo tenés que pedir y llevártelo. O sea, era como violar la cuarentena, quedarte parado tomando un café hablando con otra persona. Y era como horrible, fue una época horrible. Me da una bronca, hay un edificio que sé que el botón está ahí y no sé quién es. Y merece ser ajusticiado esa persona. La cuarentena era oficial, o sea, Argentina seguía en cuarentena oficial donde los negocios o los espacios públicos estaban cerrados, ¿no? Pero bueno, la libertad iba subiendo de a poquito porque la gente salió del pánico y empezó a decir, bueno, ya está, ya estoy 2 meses acá, no puedo vivir toda mi vida así, empezó a romper un poquito cada vez más. La guarida, mi Airbnb, tenía reuniones frecuentes y yo no hacía fiestas de 20 personas, estoy hablando de 3, 4 personas a tomar algo, ya era una cosa de cada 2 días venía una persona. A ver, nosotros desde un principio estábamos en Argentina temporalmente porque queríamos volvernos a Estados Unidos y yo conseguí esa oferta de Robinhood. Fue una negociación larguísima porque no se sabía a dónde iba a ir, qué sé yo. Me dijeron que iban a abrir la oficina, que no iban a hacerse remote. Yo le dije, bueno, pero por ahora remote desde Argentina. Me dijeron que no. Remote desde Estados Unidos me dijeron no, porque dentro de 2 meses abre la oficina. Entonces yo fui y tuve que mudarme cerca de la oficina. El 24 de julio viajé para allá, me tuve que mudar y encima Robinhood no abría la oficina en 1 año y medio después. Y 2 meses después de que yo me fui de Robinhood, fueron full remote. Digo, la puta madre, me recagaron. Pero bueno, en esa época yo ya tenía la oferta, me quería ir para Menlo Park, para Estados Unidos. Y ahora el tema era salir del país. Todos los medios sacaban una nota de que estaba prohibido, o sea, que no se podía salir del país. O sea, los medios te decían que no podías irte. Y era mentira. Era mentira. Aerolíneas te vendía vuelos. Vendía vuelos. De hecho, salía un vuelo a Miami todos los jueves y que, bueno, me compré el vuelo. Entonces yo tenía el vuelo de Argentina para Miami mientras leía tapa de Clarín, los vuelos están prohibidos. No se puede viajar. Qué bronca que tenía en esa época. Voy al vuelo de Miami, voy para irme para Miami el 24 de julio más o menos. Estoy en Ezeiza, paso por migraciones y sacan una carta, ¿no? Ezeiza estaba vacío, muy poca gente, pero me acuerdo que me dan una hoja, me dicen, bueno, si quieres pasar por migraciones tenés que firmar esta carta. Y la carta era una declaración jurada donde renunciaba a mi derecho de volver a Argentina. Nunca me voy a olvidar de esa carta. Era un proceso de humillación de decirte vos te vas y no volvés. Era así. ¿Por qué? ¿Por qué habían hecho esto? En parte porque habían cerrado todos los vuelos y era un quilombo para ellos traer gente. O sea, generaron el problema y después te decían, ¿vos te querés ir?
Vos tenés que renunciar a tu derecho constitucional de volver a Argentina. Vos tenés que renunciar a todo cuando te vas. Y la realidad es que cuando me dieron eso, me dieron más ganas de irme. Me dijeron, yo voy a hacer esto, y si vos no me dejás entrar al país, voy a entrar por un barco de Paraguay y no me importa. Yo me acuerdo sentir eso, yo no tengo por qué respetar estas normas de mierda. Firmo eso, me subo a un avión de Miami que estaba hasta las pelotas, gente. Estaba hasta las pelotas, no había un asiento libre. Estaba todo lleno. Todo el mundo se estaba escapando. Todo el mundo que se podía escapar, que tenía familia en Miami, que tenía un trabajo allá, que se estaba yendo la gente. La gente se estaba aprovechando. La gente que podía se iba. Sabiendo que no ibas a poder volver. Porque eso era lo que te hacían firmar y lo que te decían. Mirá que acá no hay vuelo de regreso, ¿eh? Por esa razón, porque no se podía volver, es que tus primeros años, Luni, no te visitaron tus abuelos o no te podían visitar porque si venían no podían volver. Entonces tus primeros 2 años prácticamente no te visitó nadie porque, bueno, no se podía volver a Argentina. Hijos de puta. Prediciendo que esto iba a pasar, que la gente no iba a poder visitarnos porque no tienen que volver, nosotros éramos padres primerizos, queríamos que alguien nos ayude. Decidí muy rápidamente, pocos meses antes del vuelo, 2 meses antes del vuelo, decir, bueno, vamos a buscar una niñera y nos la llevamos con nosotros y que, bueno, que nos va a dar esas manos extra que no vamos a tener por la familia, ¿no? Porque desde vamos, en Argentina tampoco teníamos familia porque ni mi mamá ni la mamá de Vicky podían salir de su casa, eran población de riesgo, así que no iban a salir, o sea, era justo la gente que se tenía que cuidar. Y entonces elegimos una niñera, entrevistamos a varias personas, fue una decisión rápida. La conociste en Argentina primero. Tenemos un video de vos dándole zapallo a ella. Ella dándote zapallo a vos, perdón. Y bueno, ahí conociste a Fefi, ¿no? Fefi que nos acompañó un año en Menlo Park. Y cuando llegamos a Estados Unidos fue totalmente distinto, ¿no? Porque pasamos la frontera, pasamos migraciones, nos quedamos un día en Miami para hacer como un espacio entre los vuelos. No sabíamos qué tan difícil iba a ser volar con vos con 7 meses. ¿Cuánto tenías? 8 meses, me parece. 7, 8 meses. Y el aeropuerto estaba todo normal. En Miami estaba todo normal. La gente salía a la calle. Te juro, el contraste de que todo el mundo tenía miedo de salir de la calle versus un lugar donde nunca se prohibió. Nunca se prohibió la reunión. Nunca se prohibió nada. Se cerraron negocios, se pusieron restricciones, pero podías salir a la calle, podías salir a espacios públicos. De ahí nos tomamos un vuelo desde Miami a California, que estaba vacío. Creo que había menos de 10 personas en el avión. Y ya se sentía como totalmente distinto. Ahora estamos en un lugar donde no me están persiguiendo, ¿no? Llegamos a California, conseguimos un Airbnb primero y bueno, te llevamos a una plaza. Y a los 7 meses conociste tu primera plaza. Efectivamente no habías conocido lo que era una plaza pública porque estaban todas cerradas en Argentina. Para fin de 2020 se anunciaría ya una vacuna contra el COVID. Y un plan de vacunación global que fue realmente inédito para la historia. O sea, era una vacuna innovadora con una coordinación de producción y distribución impresionante. Y era una vacuna que reducía enormemente las chances de la mortalidad de COVID, especialmente para las poblaciones de riesgo, que eran las peligrosas. Y eso empezó a cambiar mucho la tendencia en la cuarentena, porque estamos hablando de que ya habían pasado 8 meses, las restricciones cada vez eran menores, tanto en Argentina como en el mundo, pero todavía había restricciones como negocios, bares, fiestas. Y entonces la vacuna cambió también esa sensación de que esto no tiene fin. Hay una luz al final del túnel, ¿no? Pero en Argentina la cuarentena siguió. La cuarentena siguió más de un año y efectivamente Argentina tuvo la cuarentena más larga del mundo. Millones de chicos y adolescentes y estudiantes universitarios perdieron 1 o 2 años de educación curricular completamente. Perdieron vida social, perdieron conocer amigos, perdieron networking. Los chicos perdieron habilidades cognitivas, porque de entre los 1 y los 5 años hablaban menos. Entre los 6 y los 10 años usaban muchísimo la pantalla, hizo muchísimo daño. Pico de depresión, pico de suicidios, errores, o sea, un daño terrible a la gente que era menor de edad, pero muy malo a la gente que era menor de edad, que era gente que no tenía, eran chicos que no tenían riesgo de COVID. O sea, fue ganadores y perdedores, ganadores de un encierro de gente grande, perdedores los chicos, se eligió sacrificar a los chicos. Y el fin simbólico en Argentina no fueron las vacunas, porque las vacunas fueron todo un tema político que no se querían usar las vacunas del lado americano, digamos. Pero el fin simbólico de la cuarentena fue agosto del 2021, cuando se destapa que el presidente había tenido una fiesta de cumpleaños en Olivos durante la parte más dura de la cuarentena, que fue en julio del 2020.
mientras él te denunciaba que si vos violabas el DNU te iba a hacer una causa y te iba a mandar a la policía, él ya estaba rompiendo la cuarentena con la mujer y con los amigos. Eso marcó un quiebre en la histeria colectiva, ¿no? También marcó un quiebre de, pará, me asusté, sobrereaccionamos, pero lo que hizo el Estado estuvo bien, y cuando pasó esto es, pará, estos tipos que me encerraban en mi casa hacían lo que se les cantaba, y eso ya rompió completamente con la legitimidad de la cuarentena. Y ahí ya está, ahí nadie la cumplía, nadie la quería hacer cumplir, ahí se fue todo para cualquier lado. Nosotros volvimos a Argentina en octubre, noviembre del 2021, es decir, 20 meses después de que empezó la cuarentena, fue el momento donde ya podíamos volver. Muchos de tus parientes, Luni, sería la primera vez que te ven hablar, decir las primeras palabras o sonidos, no hablabas mucho, pero sí caminar. Era la primera vez que te veían caminar. Y el camino a la normalización ya estaba preparado, o sea, como se estaban ordenando y arreglando un montón de las cosas y las restricciones fueron levantándose porque la gente ya no las cumplía. Es más, ese año hubieron en Argentina elecciones legislativas donde el oficialismo perdió por tanto que abandonó completamente la cuarentena porque sabía que le estaba costando votos. Al principio del episodio hablo sobre yo preguntándole a mis papás cómo fue vivir la dictadura del 76 o preguntarle, viste, a gente de esa generación, ¿no? Cómo fue la hiperinflación o la dictadura. Y como digo, digamos, todas las historias tienen revisionismo histórico. Toda la gente que te cuenta cómo fue, inclusive yo, ¿no? Le ponemos nuestro tinte, lo que queremos contar, la parte de la historia que queremos hacer. Porque te mostramos lo que te queremos mostrar, es natural. Y yo me acuerdo que le pregunté a mi mamá por la época cómo percibió la dictadura, ¿no? Algo que dicen muchos los argentinos, por ejemplo, en general, que se vivía muy seguro, ¿no? Era muy interesante esa observación porque ella me decía, ¿sabes lo que pasa? No es que tenías miedo al crimen en general. Lo que tenías miedo eran las bombas. Tenías miedo de que ibas a un colectivo y por ahí tenía una bomba. Tenías miedo de que te iban a matar con una bomba. Y lo que el revisionismo nunca te quiere decir, especialmente el argentino, nunca te quiere decir que la dictadura del 76 tenía mucho apoyo popular. La gente lo apoyaba. La gente estaba a favor de eso. Y por eso fue tan difícil darlo vuelta. Por eso fue tan difícil, años después, hacer un juicio y convencer a la gente que valía la pena a hablar de este tema, enjuiciar a la gente, trabajarlo. Era como que ya pasó. La dictadura fue un mal momento, ya pasó. Del juicio a la junta militar surgió una frase que escuché en militancia política toda mi vida. Yo no soy militante, no nada que ver, pero la escuché toda mi vida, ¿no? Memoria, verdad y justicia. Que era sobre la dictadura que hizo estragos en la sociedad argentina. Y ya el lema fue pionero y también el juicio fue pionero en el mundo. Porque fue el único país en el mundo que le hizo un juicio a los dictadores de su propio país. En general, los países por temas de poder no pueden hacerle juicio a sus dictadores, ¿no? Porque es parte de la negociación para que no te vuelvan a hacer quilombo, ¿no? Es parte de la negociación de poder. Argentina fue único y pionero en el mundo con esto. Único. Lo loco de la pandemia es que fue un revisionismo histórico. O sea, uso revisionismo para contar la historia que vos querés, ¿no? Es mirar lo que era y decir lo que vos querés, ¿no? Este revisionismo histórico con la pandemia fue único, o primero, porque se vivió en simultáneo. O sea, vos estabas viviéndolo y te estaban contando la historia que tenías que contar de la pandemia que no encajaba con lo que vos veías, ¿no? Te decían los medios que no habían vuelos y habían vuelos, que laves tus paquetes de papas fritas, no tenía sentido, que las plazas eran peligrosas, que los chicos estaban en peligro en las escuelas. Y todo esto que te decían que era un encierro para protegerte a vos, que también era mentira, que sabían que era mentira. Hasta Hollywood, digamos, hasta toda la producción mediática de shows estaba metido en esto, porque necesitaban su permiso para grabar, no sé cuáles fueran sus incentivos, pero la pandemia estaba borrada de la ficción. O sea, todos los shows 2020, 2021 se grabaron sin hablar de la pandemia, sin máscaras, sin retratar lo que estaba pasando. O sea, no, se borró del mapa. O sea, vos estabas viviendo encerrado en tu casa con una máscara y tenías que fumarte un show donde pretendían que estaba todo normal y estaba todo bien. Se intentó borrar a la gente. Se intentó hacer que la gente se olvide de la pandemia y bueno, se le estaba haciendo gaslighting a la población. Se le estaba mintiendo para que crean cosas que sabían que eran falsas, ¿no? Pero lo que no se podía borrar eran las consecuencias, ¿no? Los millones de chicos que perdieron años de escolaridad, los chicos con problemas cognitivos, con retraso cognitivo, ¿no?
las economías hiper golpeadas, porque no sé qué se imaginaban que iba a pasar si la gente dejaba de trabajar y producir, ¿no? Que venía plata del Estado y iba a funcionar. No, obviamente no funcionó. Argentina entró en una crisis profunda y Estados Unidos también entró en una crisis inflacionaria, primera en como 50, 60 años. No funciona, ¿no? No funciona no trabajar. Ojalá funcionase, pero no funciona. Los protocolos de salud demostraron que el protocolo original mataba a mucha gente. O sea, era muy inefectivo y ponía en peligro a la gente. Se moría mucha más gente en el hospital que afuera. Eso es algo que nunca se volvió a hablar. Nunca se volvió a hablar de que la medicina tradicional hizo las cosas muy mal. Y hay gente que perdió a sus seres queridos y no pudo decirles chau. O sea, los fallecieron en un hospital solos, encerrados, y la gente lo perdió. Perdió a sus abuelos, a sus padres, hermanos. Hay gente que se murió tratando de violar la cuarentena. Gente que fue atrapada por la policía y la policía en exceso de violencia los mató. Gente que con las fronteras cerradas quería volver a su familia y se murió desobedeciendo. En Argentina se declararon más de 100.000 personas fallecidas por el COVID. Pero eso es muy preocupante para mí, porque en esa época a toda persona que fallecía le ponían que tenía COVID. Porque eran los incentivos. Querían inflar los números era parte de la narrativa política. Los incentivos era, mientras más muertos por COVID, más miedo va a tener la gente. Entonces se moría por cualquier cosa, ponían COVID. ¿Y cuánta gente se murió por mala praxis de los médicos? ¿Cuánta gente se murió por abuso policial? ¿Cuánta gente se murió por abandono, por depresión? ¿Cuánta gente se murió por causa de la cuarentena? Y no lo vamos a saber nunca, porque le pusieron COVID y los enterraron. La escala de la violación fue tan grande, que es como que están todos invertidos en no reconocerla. Porque reconocer que se mató mucha gente con la cuarentena significa aceptar que abogados la apoyaron, médicos, administradores públicos, gente supuestamente de buen estatus social, gente ciudadana, participó de un gran homicidio, un gran, hasta genocidio diría, con decenas de miles de muertos. ¿Y quién va a hacerse responsable de eso? ¿Quién va a hacerse responsable de toda la gente que murió por culpa del control estatal? El apoyo de la cuarentena fue tan grande que le daría a la gente vergüenza darse cuenta que lo apoyaron. Igual que pasó con la dictadura del 76 en Argentina. A fecha de hoy, el presidente Alberto Fernández recibió un juicio, fue enjuiciado por su violación de la cuarentena de julio del 2020 y fue condenado, o llegó a un arreglo con la justicia, donde tiene que donar 1 millón de pesos, 1.3 millones de pesos. Ese es su arreglo, ese fue el precio de violar la Constitución. El precio de la libertad de los 40 millones de argentinos fue 1.3 millones de pesos. Hasta acá llegó la responsabilidad máxima de la última dictadura argentina. Argentina abandonó completamente su legado de memoria, verdad y justicia. Se quiere olvidar, no quiere llevar a los responsables, no quiere saber qué pasó, no quiere saber nada. Pero yo no me voy a olvidar. Y yo no les voy a perdonar lo que hicieron. Porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conan Bat, con doble T.